Buenas noches, bienvenido a todos los presentes. Continuando con la política de la cooperativa de Aranguren, de apoyo y acompañamiento a los productores, nuevamente COPAR convocó al ingeniero agrónomo Facundo Ferraguti, quien disertará sobre manejo ecofisiológico de maíz y estrategias de fertilización. Cabe recordar que el profesional se desempeña como coordinador de la Red Nacional del Maíz del INTA. La idea es generar un clima de debate y que el ingeniero esclarezca las dudas que tengan al respecto y a su vez les brinde las mejores herramientas para el cultivo del maíz. Recordemos que este es el tercer año que COPAR convoca a Facundo. A su vez sabemos que muchos productores dejaron por unas horas la siembra de trigo para poder compartir este momento, por lo tanto COPAR agradece su presencia. También, y siguiendo con el lineamiento planteado anteriormente, les pedimos a los técnicos de ACA que nos comenten desde el área de semilla cuáles son las mejores alternativas que estarán disponibles a través de COPAR para nuestra zona. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Vinieski, ya varios me conocen. Hoy no los voy a aburrir contándoles todos los híbridos que tenemos disponibles. Sí, comentarles que estamos presentes, me acompaña Enzo Davico de la parte de fertilizantes y agroquímicos. Vamos a estar hasta el final de la charla por cualquier duda que tengan. Hoy estamos con una campaña de maíz bastante movida, por suerte contamos con una paleta de híbrido amplia, con 11 híbridos activos, con los cuales estamos cubriendo todo lo que sea problemática de malezas. Incluimos novedades como híbrido nuevo con tecnología CL, tenemos tecnología para los insectos, Winter, Atrixenta, así que bueno, nada, con una paleta amplia de maíces, lo mismo con girasol y sorgo, así que dispuesto a cualquier consulta una vez que terminemos de escucharlo a Facundo, que lo vinimos a ver todos a él. Para construir rendimiento necesitamos recursos, como toda máquina, dióxido de carbono, luz, agua y nutrientes. ¿Cuánto capturamos de esos recursos y qué eficientemente lo usamos? Es lo que hace que esa maquinaria, que es la fotosíntesis, sea eficiente. No me voy a meter muchísimo en los detalles, pero las plantas tienen que transpirar agua para poder fijar carbono. Los asimilados, que es el carbono que fija la planta, van a escuchar muchos sinónimos. Fijar carbono, biomasa, asimilados, azúcares. ¿Qué es? Es la forma en la moneda energética que tiene la planta. O sea, cuando vos crecés acumulás carbono. Algunos de nosotros somos como una mina de carbón de todo el carbono que acumulamos, pero bueno. O sea, acumular carbono es sinónimo de crecimiento. Entonces lo vamos a decir así, acumular carbono, y los asimilados es ni bien lo fija la planta, ¿a dónde lo lleva? Bueno, para eso tiene unos poritos en toda la hoja que se llaman estomas, que es donde entra el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que se abren estos estomas, se pierde agua. Es así. Se libera oxígeno, que es lo que hace que podamos estar acá hablando en este momento, y se fija carbono. El carbono ya dijimos, va a formar la biomasa, la materia seca, carbono, lo que quieran decirle. Pero desgraciadamente, cada vez que se abre el poro, se pierde agua. Por eso necesitamos un flujo de agua continuo a la planta. Transpirar significa asimilar carbono. Entonces, ante una crisis, lo que hace la planta es cerrar esos poros, pero también se resiente el rinde. Por eso, cuando hay sequía, las plantas crecen menos. Porque cierran los poros para no deshidratarse y se fija menos carbono. La planta queda petiza. Facilito. Bien, las plantas deben transpirar para fijar carbono. Esta, no se la olviden más. Es así. Cuando no nos falta ni agua ni nutrientes, o sea, si le podemos dar por riego todo el agua que necesita y los chicos nos hacen un buen plan de pago de los fertilizantes y le podemos dar todo lo que necesita, el rendimiento no se ve limitado más que por la cantidad de luz que puede interceptar. Porque eso es lo que da la energía a la fotosíntesis, justamente. O sea, si no nos falta nada, ni agua ni nutriente, el rendimiento va a estar ligado a cuánta luz podemos interceptar. Bueno,
Y eso es cómo funciona la máquina. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos prendida la máquina funcionando? Es lo que le pasaría a un comercio. Nosotros, pensando en un comercio, supongamos un kiosco, abrimos a la mañana, cerramos a la tarde, eso hace un ingreso bruto diario, ¿no? ¿Cuánto hemos acumulado en el día? Yo le dije que el carbono es la moneda energética de la planta. O sea, ¿cuándo está abierto? Y está abierto desde el amanecer, cuando el sol alcanza los primeros 5 graditos de inclinación, hasta el atardecer, otros 5 graditos de inclinación a la tarde. Todo este tiempo es el periodo que el comercio sigue abierto, que la fábrica de carbono está andando, que la máquina está andando. Todo lo que pasa en este día es el ingreso bruto diario, la fotosíntesis bruta. Pero todos los que tienen comercio saben que eso no es lo que se lleva a casa. Que eso viene los costos. ¿Y cuáles son los costos de una planta? Yo estaba hablando de maíz, pero esto lo hacen todos los cultivos. Ustedes aprenden esto, aprenden todo de todos los cultivos. En un día la planta hace esto, la fotosíntesis bruta, todo el carbono que pudo fijar por fotosíntesis, ¿no? Bien. Ahora hay que pagar dos cosas. Una cosa es la respiración de mantenimiento. Respiración no es la respiración aire que hacemos nosotros, sino el consumo de carbono. O sea, en azul vamos a ver lo que es la respiración de mantenimiento. Hay que pagar las estructuras que están sosteniendo la planta. Tallos, raíces. Las raíces son importantísimas, pero no hacen fotosíntesis. Hay que enviarle recursos de arriba abajo para que se mantengan. Eso es una respiración de mantenimiento. Y después está la de crecimiento, que es todo lo que se va haciendo nuevo cada vez que la planta va creciendo, de acuerdo a la etapa de la planta. Todo lo que se hace nuevo tiene también un costo asociado. ¿Lo quieren pensar más contable, a lo que les gusta contable? Estos son costos fijos y estos son costos variables. Bien. Entonces todos los días del total algo nos queda un poquito menos. Si vamos sumando a lo largo del ciclo, días desde emergencia, todos los días vamos a tener un balance de carbono diferente. Algún día vamos a tener abierto el boliche bien, otros días lo vamos a tener más cortito. En algún momento el costo de las raíces va a ser grande, después sobre el final del ciclo es menor. Bueno, eso hace todo el balance de carbono del ciclo. Bien, y eso, ustedes piensen que el rendimiento es biomasa total acumulada, o sea, todo el carbono que fijamos durante el ciclo, por un índice de cosecha que más o menos en maíz es 0,43. Vos hiciste 100 toneladas, vamos a hacerlo 0,50 para no forzarme las neuronas. Si tenés 100 quintales de biomasa, va a tener 100 quintales de grano. Sí, está bien sacado y está bien lo que dije. Después lo piensan ustedes, pero así, no es 5.000 kilos. Si tenés 100 quintales, tenés 100 quintales de grano. Bien, esto después lo vamos a ver en otro momento, pero se lo voy diciendo. ¿Qué afecta que gastes más o menos? Bueno, la temperatura afecta bastante la respiración de mantenimiento y qué estás haciendo la de crecimiento. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Bien, dijimos cómo funciona como máquina, dijimos cómo funciona como comercio, cuánto tengo prendida la máquina haciendo fotosíntesis, y ahora vamos a cómo se reparte esa barrita que nos queda después de los costos de respiración. Como una familia heteropatriarcal normal de la década del 80, ¿no? Como las familias actuales ensambladas con un Transformer y un Pony. Eso no lo pongas, por Dios. Vamos todos en cana. La charla arranca acá. Bien. Bien. Siempre me tengo que mandar alguna. Urgente tengo que cambiar. Bien, entonces de esa barrita que tenemos ahí y tenemos esta planta, ¿qué hace con los asimilados? O sea, ¿qué hace con el carbono fijado en la hoja? Lo tiene que enviar a algún lugar. Bueno, ¿y por dónde lo envía? Lo envía por las cañerías que tiene la planta, que se llama floema. El floema es, perdonen los nombres, pero ustedes quédense con lo que les digo yo. Hay un montón de cañitos que llevan los asimilados a los destinos, por ejemplo, los granos enchenados, ¿no? Entonces se fijó el carbono acá y por esa cañería lo lleva hasta acá, que es un destino prioritario.
Hay otra cañería que es la que viene, la del agua. La del agua que viene de acá, que se llama xilema, viene de las raíces y sube el agua hasta arriba. Bien. Acuérdense de estos tubitos porque después vamos a preguntar cosas de chicharrita y vamos a ver qué pasa con eso. Bien. Ahora, si yo agarro, esto es toda la forma de poner tiempo. Podés ponerlo en grados día, que es una unidad de acumulación de calor, en el estadio vegetativo, si es B1, B2, B3, que son cuántas hojas va teniendo el cultivo. O lo pueden poner en días, lo que les guste. ¿Cuánto se acumula de materia seca entre dos momentos? Es lo que se conoce como tasa de crecimiento. ¿Cuántos gramos por día acumulo yo de carbono, de biomasa? ¿Por qué es importante eso? Ahora vamos a ver. Quédense, cada vez que yo le digo tasa de crecimiento diaria, es cuánto de esa barrita nos quedó positiva después de gastos. Bueno, en función de la tasa de crecimiento por día, por planta, vamos a tener el número de granos fijados por planta. Y particularmente para el caso de maíz, para soja esto es derecho, para trigo esto es derecho, para maíz tenés que tener una mínima tasa de crecimiento y a partir de ahí se empiezan a fijar granos en la planta. Y tiene otra cosa, que forma, vos si querés lo podés pensar en positivo. A medida que aumenta la tasa de crecimiento va aumentando el número de granos fijados hasta que empieza a fijarse en una segunda espiga. Y si lo querés pensar en negativo, toda cosa climática o lo que haga, o la falta de nutrientes que haga que se baje mi tasa de crecimiento, voy a llegar a cada vez, mientras me maneje por acá no pasa nada, pero si llego al borde del tobogán, se me desploma. ¿Nunca vieron un maíz hermoso, alto, lindo, que de repente se pinchó y se quedó sin grano? Bueno, ahora vamos a ver por qué, entre otras cosas. Bien. Me había hecho todo el gráfico para explicarlo y al final lo hice con lucecita. Bueno. ¿Se acuerdan los que vinieron otras veces que hemos hablado del periodo crítico del maíz? Hay un periodo crítico del cultivo que es 15 días antes y 15 días después de floración. Más o menos entre B14, que es una altura así del maíz, y cuando el choclo ya tiene una ampollita de agua, apenas se fijó el grano. Entre la altura así del maíz y la ampollita de agua, ese es el periodo crítico. 15 días antes y 15 días después de floración. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar por qué. Cuando estamos en B14, que les decía un tanto así, lo que tenemos es en las axilas acá de las hojas, en las vainas, no se nota bien ahí, créanme que hay unos pititos ahí que son las espigas en formación, chiquititas. Ahora, ¿qué pasa? Estamos peleados con las plantas entre lo que nosotros queremos y lo que la planta quiere hacer. En este momento, todo lo del verdecito que nos sobre por día, lo van a distribuir de esta forma. Primero a las hojas y los tallos para terminar de expandirse. Si sobra de esa barra verde, lo va a mandar a la panoja. Y si sobra, lo va a mandar a la espiguita en formación. O sea que cuando no falte, siempre vamos a hacer para un lado y vamos a volver. Cuando no falte, al que nunca le va a faltar es al tallo y hoja. Si sigue faltando, si empieza a faltar, primero se va a afectar la espiga y después la panoja. O sea que cualquier cosita que nos pase en esta etapa me va a afectar el tamaño potencial de la espiga. Y después fuiste. No es que te va a aparecer otra espiga después de floración. El tamaño acá ya lo fijaste, fuiste. El número potencial de grano ya está. Por más que después se polinicen todo, por más que después se cuajen todo y por más que después se llenen todos, ya está. Quedó tu espiga corta. Eso también son horribles. Bueno, pero bueno, ya está, es fijo. Una vez que se fijó el tamaño, fuiste. Bien, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? La consigna es esta. Expliquemos esa cosa que le dije yo. Más tasa de crecimiento, más número de granos fijados. ¿Por qué? Pues si yo tengo más tasa de crecimiento, ¿qué significa? Que todos los días que tengo abierto el boliche, tengo un balance suficiente como para repartirle a todos los destinos.
al tallo y las hojas, a la panoja y a la espiga. Bien, vamos a la parte del núcleo de esto. Bien. El núcleo de esto es la floración femenina. Floración femenina, también lo van a conocer como R1, y la floración masculina, que es en la panoja, donde se libera el polen. Entonces acá cuando falla el grano, ¿qué pasó? Faltó el polen. No. Se quemó el polen. No. Se lavó el polen. No me importa para quien esté trabajando, voy a venir personalmente a patearlos cuando escuche esas cosas. Después les voy a mostrar. Pero lo que nosotros queremos en esta etapa es esto. Que se coordine lo más posible la aparición de los estigmas, de las barbas del choclo, con la liberación del polen. Cuando el tiempo de coordinación es mejor, es decir, que se coordina bien la liberación de polen con la aparición de los estigmas, todos los granos se fijan más o menos al mismo tiempo. ¿Cómo lo entendemos eso? Ponele ahora, después de que termine yo de hablar acá al cohete, nos vamos a ir a comer algo, ¿no? Y está el tipo que va a repartir nuestro alimento. Si nosotros llegamos todos juntos y nos dan una bandeja todo, bárbaro. ¿Qué me va a pasar a mí, que soy como de los últimos de los granos que se fijan? Va a venir uno de ustedes y me va a decir, lo que yo te quería preguntar y no me animé, era tal cosa. Y después vamos a ir los dos más tarde a buscar, cuando ya pasó la bandeja, como acá el anfitrión seguramente va a calcular eso, nos va a alcanzar a todos. Ahora, si hubiera habido poco Morphy, ¿qué pasa? Nosotros que llegamos más tarde, fuimos, nos quedamos sin sándwiches, ponele, ¿entendés? Bueno, con los granos pasa lo mismo. Cuando se asientan todos juntos, cuando se fijan todos juntos, tienen menor competencia entre ellos. Pero también, a otra vez, el mozo que reparte la comida es medio maleta, porque siempre son los favorecidos los que están en la base de la espiga. ¿Por qué? Porque los asimilados vienen por acá, el mozo siempre viene por acá, entonces estos están favorecidos, y los de la punta, si sobró para esto y para esto, recién se llenan. ¿Entendés? Entonces vamos otra vez con lo mismo. ¿Qué tenemos que tener? Buena tasa de crecimiento. ¿Qué significa buena tasa de crecimiento? Que todos los días tuvimos esa barrita lo suficientemente grande como para darle a todos los granos y que no haya limitante. Bien. Después tenemos el cuaje de los granos. Entonces ponele que viene todo bien. Vamos haciendo de que viene bien la película y se nos pincha. Tuvimos buena tasa de crecimiento para tener una espiga grande. ¿Cuántos granos puede tener una espiga potencialmente, más o menos? ¿Tienen idea? Tiren número, porque esto... Los chicos de acá, los maté. Acá. ¿Cuántos granos puede tener una espiga? Potencial, ¿eh? Más. No, vos estás bien, pero yo digo potencial. Más. Sí, porque vos contás en un año normal 540, 500. Claro, pero los contaste cuajados. Yo te digo acá, cuando tenés la florcita todavía. ¿Tenés idea? Bueno, el doble, 1000. Vos podrías tener una espiga con 1000 granos. Si se polinizaran todos y cuajaran todos. Bueno, ponele que el año venía bien, hicimos todo lo que teníamos que hacer, sembramos el híbrido adecuado, con la densidad adecuada, con la fertilización adecuada, le hicimos caso acá al climatólogo, le pegamos con la lluvia, perfecto. Tenemos potencialmente 1000, una espiga grande de 1000 granos. Viene la polinización y ahí ya un golpecito de calor que a ustedes les encanta, acá en Entre Ríos, un sopletaje ahí, qué sé yo, pim, pam, pum, se nos secaron algunos de esos estigmas, ya vamos con 750, 600, si fue medio grave, que terminaron polinizando. Y después de esos 600 tienen que cuajar. Una vez que se asentaron y capaz que no se asentaron todos juntos, no cuajaron todos juntos, empiezan a competir y cuando la planta saca la cuenta en ese momento de cuántos va a dejar finalmente para llenar, empieza a abortar los de la punta. Listo, ahí aparecen los 500 que dijo acá bien el colega. Bien, no les voy a volar la cabeza con eso, quédense tranquilos. ¿Por qué me adelanto? Me gasto haciendo los gráficos y después lo explico en el aire. Bueno, pero repasemos, ya que estamos repasamos. Estos granos
son los primeros estigmas en aparecer. Normalmente se llenan sin problemas. Si hay una restricción, es poco probable que aborten. Si te abortan esto, fuiste, ya está, te refundiste biela. Pero si hay una restricción mediana, cae el peso, no se abortan. Y se abortan solamente con restricciones muy severas, como el bichito ese que lo dejaremos para el final. Ahora, los de la punta, ya lo dijimos, se fijaron más tarde, están más lejos del pedúnculo, o sea que es la fuente de donde vienen los asimilados. Se llenan cuando no hay limitante de fuente, o sea, si hicimos todos bien. Si hay leves restricciones, se cae el peso enseguida. Y se abortan con restricciones moderadas. Bien. Otro ejemplo que había puesto acá, que estaba mucho mejor que el de la charla, es un comedero chico con muchas vacas. Si el comedero es chico y hay más vacas que las que pueden venir acá, las primeras que llegan compiten y comen, y las otras esperarán el turno. Si todavía sigue habiendo comida, se van a llenar, si no, no. ¿Hasta cuándo se aborta? ¿Hasta cuándo se afecta el peso? Hasta de R1 a R4 se abortan, los de la punta, así. Y desde R4 hasta R6, lo que hay es una caída del peso de grano. ¿Cuándo es R4? Mitad de llenado. 60 y pico % de humedad, si quieren pensarlo. Mitad del llenado de grano. Todavía no marcó el diente, un toque antes. Bueno, otra forma. Bien. Lo de fecha de siembra, no sé si quieren que veamos. Vamos a hablar un poco de híbridos, más vale. A ver. Sí. Esto ya lo hemos hablado otras veces que vine, pero el público se renueva. Cuando yo les pregunté cuánto creen que aporta el híbrido al rendimiento, y la sorpresa de todos siempre fue la misma: el híbrido realmente aporta bastante poco al rendimiento. Con todo a favor, un 5%, pero tiene que ser un año donde el híbrido importó un montón, ¿eh? Puede ser 1 o 2% del rendimiento lo que importa el híbrido. Híbrido por ambiente, es decir, cómo este híbrido copió el ambiente, vamos a hacer algo redondito. 5% el híbrido, 15% de la interacción entre el híbrido y el ambiente, y todo el resto de eso es ambiente. Que vamos a repasar, pero ambiente no es el ambiente climático solamente, es el ambiente que nosotros generamos con nuestras prácticas de manejo. O sea, la lectura de esto no es que todos los híbridos son iguales. La lectura de esto importa muchísimo más todas las decisiones que tomamos nosotros, los aciertos y los errores. Con la cámara digo mejores cosas, ¿no? Las de esas y las... Bien. ¿Qué podemos manejar nosotros? Fecha de siembra, que es la práctica de manejo muchísimo más importante que tenemos. O sea, es la práctica de manejo más importante en todo el mundo. Y después, bueno, lo que hacemos, qué lote elegimos, la fertilización, qué nutriente, qué fuente, qué dosis, en qué momento la ponemos, el arreglo espacial, densidad y espaciamiento, y después controlar todos los factores reductores, ¿no? Malezas, plagas, enfermedades, que los tenemos que manejar, porque nosotros no vamos a poder decidir cuánta plaga queremos, cuánta enfermedad queremos tener. No, nosotros lo que podemos hacer es manejar la presión de las plagas. Esta es bien fácil, que yo siempre la uso para que se entienda qué es un ambiente. Fíjense, esto es un chancho que nos quedó. No, en realidad esto lo hicimos a propósito para que se vea. No, se nos escaparon las malezas acá. Fíjense, mismo híbrido, misma densidad, misma fertilización, misma oferta de radiación, temperatura y precipitaciones, porque están en el mismo lote. Y sin embargo, tenés ambiente 1 y ambiente 2. ¿Se entiende así? Entonces, cuando decimos ambiente, estamos diciendo esto. ¿Cuántos recursos le voy a ofrecer por planta? Volvamos, si yo tengo una buena cantidad de recursos por planta, voy a tener una buena tasa de crecimiento. Si yo tengo una buena tasa de crecimiento, significa que va a alcanzar para todos los componentes de rendimiento que yo tengo. Bien. La agronomía, y esto lo digo siempre, es el arte de llenar un balde con agujeros. Nada de lo que hacemos nosotros va a ser un 100% efectivo.
siempre vamos a tener alguna eficiencia asociada a todo lo que hacemos. Nadie controla un 100% de tal cosa. Nadie pone un nutriente y se absorbe el 100%. Siempre tenemos una eficiencia. Viene dada por macanas nuestras, por cuestiones de biología, por un montón de cosas. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de ser lo más rigurosos y eficientes en todo lo que, cuando el proceso pasa por las manos nuestras. Bien. Fecha de siembra. Dijimos que no vamos a hablar mucho porque en general tenemos... acá la mayoría de ustedes hacen de primera, y si hacen de segunda lo hacen sobre algún cultivo invernal, una leguminosa invernal. Eso lo vamos a ver en la parte de nutrición cuando veamos los antecesores. Bien. ¿Alguna cosita? ¿Se acuerdan que yo les dije que si estamos todos bien, que si no nos falta el agua y si no nos faltan los nutrientes, el rendimiento es función directa de la irradiación que interceptamos? Toda esa barbaridad dicha toda junta, lo que significa es que nosotros tenemos que tratar de sostener a las hojas verdes la mayor cantidad del tiempo posible. Y que tenemos como un numerito mágico, que le decimos índice de área foliar, que tiene que haber 4 metros cuadrados de hoja verde por cada metro de suelo. Eso es un número que manejamos los fisiólogos y los cofisiólogos para decir, acá no se está desperdiciando radiación. Si te falla rinde, te falla por otra cosa, pero no porque te estás quedando corto de interceptar la luz. Bien. Eso intercepta el 95% de la radiación. 4 metros de hoja, 4 metros cuadrados de hoja por cada metro de suelo. Bueno, ¿qué nos puede pasar? Nos adelantamos un poquito, pero ¿qué nos puede pasar? Tenemos roya, empezamos a perder área foliar. Perdemos área foliar, baja el rinde. Tenemos que nos quedamos cortos de nitrógeno, la más clásica de todas. La planta, cuando se queda corta de nitrógeno, empieza a removilizar el nitrógeno de las hojas de abajo para mandarlo a las hojas de arriba. Perdés intercepción, perdés rendimiento. Bien. Esto lo hemos mostrado en otros años, hablamos algo de golpes de calor. Lo que sabemos, esto no hay que ser muy científico, ustedes saben que si ponen la fecha de siembra en diciembre, en principios de octubre, mediados de octubre, lo más probable es que los agarre el sopletaje en pleno periodo crítico. El periodo crítico, esos 15 días antes y después de floración, están en anaranjadito. A medida que nos vamos más con la fecha de siembra más tarde y en octubre, le metemos el periodo crítico en pleno diciembre y enero, y no les tengo que contar cómo son los diciembre y enero, sobre todo acá. Por eso siempre en Entre Ríos tienen la carrera contra la corriente, contra las heladas tardías y están entre la espada de la helada tardía y el soplete del periodo crítico en diciembre. En base a eso, después creo que los puse todos, pero junto con un grupo de acá de productores que estuvimos trabajando, evaluamos poner híbridos de ciclo cortito en agosto. Eso anduvo más o menos. Por lo menos no es para hacerlo en toda la superficie, pero es algo que hay que seguir investigando y puede llegar a ser interesante en esta zona. 471 de ustedes, híbrido corto, muy bueno, alto potencial, para lotes muy buenos, sembrado en agosto, perfecto. 470 también. 470, pero está en retirada. No, todavía no. ¿Todavía no? Está activo. Bueno, perfecto. 470, genial. 471, quizás mejor. El que ustedes quieran. No te voy a dar la charla de acá yo, pero tienen con qué. Igual, cuando yo te estoy hablando de híbridos mucho más cortos. O sea, un Illinois 550, algo así, de madurez relativa de 110, 100 y pico, llegan a meter el periodo crítico en su mayoría entre fines de noviembre y principios de diciembre. Entonces esquivan el sopletazo. No es para hacerlo en toda la superficie, porque son híbridos bastante vidriosos de manejar. No es para cualquiera. Y no voy a hacer analogía. Bien. Heladas. No casualmente están en rojo y negro. Todos saben que el color de la helada es roja y negra, ¿no? Como cierto club rosarino.
Bueno, no. Estas son las probabilidades de heladas. No nos vamos a poner muy finitos, pero lo que sí quiero que se lleven es esto. Ya que en algún momento puedo venir después a decirles, no pasa nada. Vamos a dar la charla honesta ahora. La próxima es cuando yo le digo, no, pero vos hiciste mal las cosas. Bien. De romper la paciencia. Celó, ¿viste la helada que hizo? No, y yo estaba haciendo y encima en el bajo y todas esas cosas que les va a pasar y que yo no sé qué van a hacer con su cabeza. Vayan al psicólogo, vayan a un spa, hagan lo que quieran, menos ir al campo. Porque todo lo que van a ver o los va a preocupar de más y no van a poder hacer nada, o van a empezar a tomar decisiones basadas en el quickie. Una vez que pasó una semana y ya se quedaron sin uñas, se pelearon hasta con el perro, lo van a ver. Cuando lo vayan a ver, después de una semana, van a ver esto. Plantas desparejas, plantas que alguna evidentemente le pegó un golpazo bárbaro, está quemada, y otras que, bueno, pueden estar un poquito mejor. Yo le diría que en el caso que haya sido grave, vayan 10 días después. Pero bueno, les habilito que una semana después vayan. Van a empezar a sacar de la hilera las plantas y van a considerar las que están así, ok. Las que están así, que tienen como un ahorcado en alguna parte, como acá, viste que parece que está ahorcada por el frío, bueno, y que pueden tener algún engrosamiento, esa la vamos a considerar de la siguiente manera. Si son semilleros, buena. Y si son productores, 50%. Bien. Esto se combina con macanas que pueden hacer ustedes y también se tienen que hacer cargo, como poner el fertilizante al toque de la semilla. En estos casos y en sus suelos no ayuda en nada. Una dosis alta de fósforo ubicada bien sobre la línea y con alguna macanita de haberlo hecho húmedo y fratachado el costado del surco, hay que hacerse cargo también de eso. Pero bueno, y cuando ya ustedes vean así, que está totalmente marrón, el punto de crecimiento que es acá, está marrón, o sea, necrosado y muerto, esta fue. Y ahora viene la pregunta más difícil de todas. ¿Cuándo decido la resiembra? Bueno, esa decisión no la va a tomar ustedes solos, sino con su asesor o con quien estén charlando, pero tengan en cuenta de que varía de entre híbridos, varía en cuanto al pronóstico del año, pero si tienen una pérdida de más de 30-40% de plantas, es muy poco probable que repunte. Después también tienen toda la otra parte de herbicidas. ¿Qué tiraron ahí? ¿Qué se puede hacer después? Tienen que hacer toda la baraja de cosas. Para mí, una forma piola de cubrirse de esto es que todos los barbechos de los híbridos, de las siembras tempranísimas, los hagan abiertos. O sea, que usen herbicidas que se pueda ir a soja o a otro cultivo si se vino abajo el maíz. Eso yo no sé, la verdad que no es mi parte, pero ponele preside puede ir a los dos, ¿entendés? Sumisoya, bueno, esa es la charla de otro tipo. Pero si ustedes hacen barbechos abiertos para soja y maíz en todo lo que es las siembras más riesgosas desde el punto de vista de la helada tardía, van a tener un dolor de cabeza menos cuando pasen estas cosas. Bien. Cuando pase en el otro extremo del ciclo, ponele que hicimos un maíz muy tardío y tenemos que ir a ver cuánto más va a llenar. Bueno, cuando la vean así, blanca, fuiste. Esta no va más. Cuando ven esto, que se quemaron todas las hojas, pero los tallos siguen verdes, y sobre todo lo que habíamos hablado, esa porcioncita que une el tallo con la espiga, el pedúnculo, si sigue verde, todo lo que haya de reserva acá, lo va a terminar removilizando y lo va a mandar al grano. Algo más va a llenar. Bien. Esto ya lo hablamos, esto lo hablamos otro año. ¿Qué tan tarde podemos sembrar? Y bueno, nosotros hemos sembrado hasta febrero. Es más, este año sembramos mediados de febrero, porque ya queríamos encontrar una fecha que se
L del todo. El año que pudimos hacer fechas de siembra de febrero, bueno, casi febrero, 26 de enero, y no se heló, un híbrido de 128 de madurez relativa, perenne, vamos a ponerle nombre porque también están retiradas, no creo que no está más en el mercado, 979 de NK, ¿lo conocen? Es un híbrido altísimo, alto, pariente del NK, no es pariente, pero en ciclo, como el NK 900, ponele una cosa así, 128 de madurez relativa, nadie sería tan loco de sembrar eso en 26 de enero, y sin embargo, no hubo heladas y llegó a madurez relativa, a madurez fisiológica el 14 de junio. ¿Se acuerdan qué pasó después en la campaña 23-24 porque no heló? Bueno, o sea que si les va bien con esto, agárrense y siembren todo soja. Pero bueno, ¿a qué voy? No sé si alguna vez les va a tocar que va a venir alguien y va a decir: no, en las siembras tardías el problema es que se cae la radiación y la oferta de radiación y se deteriora el ambiente. Las pelotas, chicos, para acá no. Usted, el problema suyo no va a ser nunca la radiación. Hay suficiente radiación, como en la zona nuestra, para tener rendimientos de 8.000, 9.000, hasta casi 100 quintales en fechas de siembra de 26 de enero. La radiación no va a ser nuestro problema. El problema va a ser obviamente las heladas, o alguna otra cosa que hagamos de macana nosotros, pero por radiación, el que venga y les diga, los maíces tardíos no, porque se empieza a caer la radiación, dígale, el gordo que ahora está en nidera, dijo que no. Bien. ¿Y qué te espera? No, la re bardera. No. Golpes de calor, el preferido de la hinchada entrerriana. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Ustedes cuando hagan maíz de primera, lo que van a hacer, justamente una de las cosas por las que ustedes hacen maíz de primera es que aún en maíz tardío sigue siendo riesgoso para ustedes colocar el periodo de crítico cuando siembran en diciembre. Y bueno, los maíces de primera acá dentro de todo, si los sembrás acá en esta ventanita que hablábamos de fin de agosto, principio de septiembre, fíjate que estás poniendo el periodo crítico entre noviembre y fines de noviembre, mediados de diciembre. Si ustedes en esta zona hacen y logran esto, en general son los años que tienen buen rendimiento de maíz. El problema grave de ustedes es eso, que si por falta de agua o algo empieza a retrasarse la siembra, empiezan a poner el periodo crítico full diciembre y full diciembre un poquito de enero. Que hay años que no pasa nada y ahí encima la rompes toda porque la oferta de radiación y todo conspira a favor. Si no tenés golpe de calor y tenés buena agua, la rompes toda. Que eso pasa cuando siempre hablamos de fecha de siembra. Vos decís, pero no sembré tal fecha. Y levanta la mano uno y dice, sin embargo es la fecha de siembra que mejor me fue. Sí, pero es como decir, me vendé los ojos, agarré el XR y pasé un semáforo en rojo y no me pasó nada. Yo te creo, pero hagámoslo 40 veces a ver cuántas veces te sale bien. Es una cuestión de probabilidad. Todo lo que nosotros decidimos está asociado a una probabilidad. Por eso se llama riesgo, no peligro. Cuando vos tirás el tuntún lo que te parece y una corazonada, se llama riesgo. Porque no tenés ni idea qué va a pasar. Vos cuando sembrás temprano en agosto, porque tenés miedo por la chicharrita, porque tenés miedo que el soplete de diciembre, enero y qué sé yo, vos corres un riesgo, el que vimos anterior, el de las heladas, pero tiene un riesgo. ¿Cuál es? Y 1 de cada 5 años puede llegar a haber una helada tardía que te haga ir a revolver el lote. Y que también sabés que los años niña, en general, son más propensos a tener heladas tardías. Lo sabés, lo admitís. Hay una superficie de maíz que vos estás dispuesto a arriesgarte para eso, para ganar después en la ubicación del periodo crítico. No lo hacés porque te contó fulano. Lo haces porque vos sabés que eso es así. Después, ¿cuánta superficie vas a destinar a esa fecha de siembra? ¿Con qué híbrido? ¿Con qué madurez relativa del híbrido? Son todas cosas que son mucho más importantes que elegir el híbrido en sí, que por eso da poquito el ajuste. Bien. Lo dije medio en tono de cagarlos a pedo, pero ustedes no se asusten, yo hablo así, medio pasional. Bien. Altas temperaturas combinado con restricción hídrica. Buenísimo. El preferido de los bancos.
¿Qué pasa? Lo que les decía hoy, cuando vos tenés cualquier cosa que restringe la provisión de asimilados en las hojas, lo primero que empieza a hacer el híbrido es perder hojas de abajo para arriba. Entonces, repasemos un poquito. ¿Qué está pasando cuando yo tengo una sequía? Me falta agua, obviamente. Bueno, si me falta agua, ¿qué hace la planta? Cierra los estomas, esos poritos que es donde fija el carbono. Entonces, en la dicotomía de morirse de sed o morirse de hambre, las plantas eligen morirse de hambre. No se quieren morir de sed. Si tuviera Lewy me tiraría con una... Pero bueno, lo explicamos así. Entonces, cierra los estomas. Me cierra la máquina. No tengo la máquina prendida. Por más que tenga el boliche abierto, la máquina no está funcionando. No estoy fijando carbono. Llega al final del día, cierro boliche, pero no fijé nada. La barrita verde no es barrita. No hay nada. No hubo barrita verde de ingreso bruto. ¿Qué va a pasar? Los costos los tengo que pagar igual. ¿De dónde viene? Y de lo que tengo guardado, de los ahorros. ¿Y dónde están los ahorros? En el tallo. Y si no me alcanza el tallo, y no, empezamos a... Las hojas de abajo, afuera, así. Claro, las hojas de abajo, como están más sombreadas que las otras, son menos eficientes y la planta dice, afuera. La desvalija y se lleva todo para las plantas de arriba. Nitrógeno, asimilados, todo. Pero ¿qué tiene eso de contraparte? Perdemos la intercepción de la radiación. Ponele que después se recupera y dice, bueno, dale, no, volvió a llover, qué bueno, volvió a llover. Sí, pero perdiste alguna cantidad de esos metros cuadrados de hoja verde que teníamos que tener. Mientras estemos por encima de 4, no va a pasar nada. Cuando empezamos a perder más de 4 metros cuadrados, por debajo de los 4 metros cuadrados de hoja verde, vamos a dejar de interceptar el 95% de la radiación. Empezamos a interceptar menos del 95% de la radiación, tenemos subutilizada la máquina. Empieza a faltar morfi para las estructuras. Empieza a competir el tallo con la panoja, con el esto, con el otro, y vas a tener merma de rinde, se te cayó la tasa de crecimiento. ¿Hay momentos más graves? Sí, lo vimos. ¿Cuál? El periodo crítico. Si es al principio del periodo crítico, se te va a achicar la espiga. Si es al final del periodo crítico, te van a cuajar menos granos. Si es en el medio del periodo crítico, corre porque te van a correr los acreedores. Bueno. ¿Qué puede pasar con los golpes de calor? Cuando te agarran en el medio, justamente lo que les decía, además de correr de los acreedores, te va a pasar esto. Esto es una espiga con polinización normal y esta es una espiga que, bueno, pasó esto. ¿Alguna vez fueron y vieron esto, las barbas largas del choclo? Bueno, ¿por qué? Porque el estigma corta el crecimiento cuando es polinizado. O sea que choclos con barbas largas, significa que hay granos que no se fijaron. Porque cuando el polen entra y poliniza, el estigma deja de crecer. De hecho, anoten los señores asesores, hay una forma muy linda de parecer que uno sabe un montón en el campo, que es hacer un test de embarazo de maíz. Usted saca su navaja reglamentaria, le saca con muchísimo cuidado a un maíz que esté en esta forma, le saca con muchísimo cuidado todas las chalas tratando de no cortar los estigmas y te queda la espiga con todos las barbas, los estigmas. Si vos los sacudís, los estigmas que se caen están polinizados porque se cortó ni bien polinizó. Los que te quedan agarrados son los que no vas a tener cuajado como grano. Queda como un campeón. Ya les cagué a la gente de Aranguren, no se lo van a hacer. Pero bueno. Bien. Vamos a sacar una cuentita. Por eso yo estaba enojado, pero dice la mod pollen, se quemó pollen, todo eso. Una panoja puede producir casi 1 millón de granos de polen, cada una de estas. 1 millón. Cada vez que pongo esta foto, cómo extraño este sombrero, por Dios. Me lo chorearon de la chata, en una charla.
No me pagaron y me fui sin sombrero. Buenísimo. Bien. Y de cada esta ya habíamos dicho. Cada espiga, si vino todo bien, en el periodo crítico al inicio, podemos llegar a tener potencialmente 1000 estigmas. Saquemos una cuentita, hay aproximadamente 1000 a 1500 veces más grano de polen que de estigma. ¿Falta polen? No. En general no. Casi nunca. ¿Alguna vez? Sí. La más rara. Esto es un estigma y estos son los granos de polen. Así, más o menos, Bien. ¿Qué pasa? Generalmente, y es lo más común, que el estigma está menos receptivo. Los golpes de calor, las sequías, que sequía es un término que mezcla todo un poco. Cuando vos decís sequía, pasan las dos cosas. Hay golpe de calor con déficit de agua. Eso hace que los estigmas estén menos receptivos. Por más que le caiga un polen arriba, a veces no es suficiente. O sea, ya está, ya fue. Está que no quiere. No alcanza a crecer porque ¿cómo se fecunda un grano? Cuando no pasa nada, pasa esto. Cae el polen, que sería este azulcito, empieza a crecer por adentro del estigma y fecunda el embrión. Perfecto. Vos ahí tenés un grano polinizado, no cuajado. Recuerden que tenemos 15 días todavía para decidir si se queda o no en la planta. Bien. Ahora, cuando hay un estrés, 48 horas a 35 grados, por ejemplo, que mirá si tenemos días de eso. No sé si ustedes dicen, oh, tengo un golpazo de calor. Es muy común esto. Es muy común. Y si encima lo combinamos con baja humedad relativa, imagínate, un estigma de un tubo de agua semipermeable. Tener un viento norte cálido con baja humedad relativa, combinando baja humedad relativa con golpe de calor, es un desastre. Bueno, no les voy a contar qué pasa en estos 3 lugares de bomba, pero lo que pasa es que como que se le van haciendo piquetes y no puede crecer hasta fecundarlo. Repasamos, desde R1 a R4 puede haber aborto. Desde R4 a R6 el peso se cae, ¿no? Esta campaña, ¿qué va a pasar? Dale, Yo te doy después un porcentaje, te regalo un vino. Bueno, no, a mí me da vergüenza hablar de qué va a pasar climatológicamente al lado de un especialista. Vos decime, no tengo problema. Si vos me querés frenar y decir, eso no es tan así, es una burrada, yo lo admito. Tengo que hablar un montón de cosas que no sé en estas charlas. El servicio es muy similar. Es muy similar al del servicio para este trimestre. Es que yo lo saqué de ahí. Bueno, de clima y agua. Bueno, sí, son todos los mismos. Sí, son muy similares. Bien. Bueno, para esta campaña, ¿qué tenemos? Al doctor Nico Neif, de acá de la UNE. Bueno, si hay alguien que sabe de golpe, de calor, estrés y todo, es el Nico. Lo deberían llamar cuando yo me vaya. Hasta le hacemos publicidad. Bueno, lo que se prevé ahora para junio, julio, agosto es que tengamos un poquito más de precipitación que lo normal. Ustedes no, un poquitito menos, ahí casi normal. Pero después también un poco más de temperatura. En general, no sé si han medido agua, acá eso es para valientes, medir agua en el perfil del suelo, pero se dice que estamos bastante bien todavía en la recarga de perfil. A ver si está, no lo puse. Ah, está, bien. Fíjense, ¿qué estamos acá nosotros en este momento? ¿Por ahí? ¿Más a la izquierda? Ay, la puta madre, yo tenía la esperanza de que sean más azules, pero bueno. ¿Cómo les gusta el peligro acá? Bien, loco. Buah. Están en un 60-70% de lo que puede acumular el suelo en 2 metros. ¿Cuánto puede acumular el suelo en 2 metros acá? Y probablemente 250 milímetros acumulan acá, más o menos. Profesionales locales, ¿no? ¿Cuánto puede acumular de agua en el suelo? Y bueno, ¿qué son? Empecemos por al revés. Acá son vertisoles o molisoles. Argidoles. Argidoles vérticos. Listo, me sirve. Argidol vértico son más o menos casi 300 milímetros. En Narnia. Porque nadie tiene un argidol vértico que acumula 300 milímetros y te los da.
porque los hemos maltratado, los hemos cacheteado, abofeteado e insultado. Entonces la capacidad que tienen los suelos nuestros en general no es la teórica. ¿Por qué nos sirve esto? Para presupuestar agua. Nosotros sabemos, me lo salteé, pero más o menos. No, pero yo no te das cuenta, ¿no? Yo sufro al pedo. Tengo todo anotado. Los argidoles, más o menos 300 a los 2 metros de profundidad. Y acá quería cambiar un poco las cosas, pero me parece que suena peor que cuando estaba acá. A ver, ahí. No, es la voz mía que se va haciendo mierda. Bien. Son 300 milímetros que se pueden acumular en 2 metros de profundidad. Olvídense, ustedes acá tienen dos problemas. Lo que les dije del deterioro del suelo, que lo sufrimos toda la pampa húmeda, y otra cosa. La exploración hasta los 2 metros de profundidad no se da todos los años. Entonces, de los 300 teóricos tienen un poquito menos. Entonces, ¿qué decía este otro gráfico? Según el servicio meteorológico, ustedes tienen un 60-70% de lo acumulable en los 2 metros. Entonces tienen 60% de 300. Malísimo soy para las cuentas. Eso anda rápido. Bien, 180. 180. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuántos milímetros necesitamos para un maíz de 100 quintales? 900 milímetros. No, menos. 900 kilos de agua por kilo de maíz. Contando lo que llueve y lo que está lloviendo. Sí, sí. A ver, con eficiencia se puede hacer con 650 milímetros. Es probable que estemos los dos en los dos extremos. Vamos a tener que negociar capaz que en 700, 800. ¿Qué hace que se gaste más agua? Y ahí ya que estamos metemos el concepto. Viste que nosotros dijimos que para fijar carbono vos tiene que abrir los estomas. ¿Qué pasa? No siempre la demanda de la atmósfera es igual. Si cuando abre el estoma hay una demanda atmosférica alta, hay una baja humedad relativa, cada vez que abre pierde un montón de agua. Si el aire está saturado de agua, abre y pierde menos agua. Pierde siempre agua, pero si hay humedad relativa alta, pierde menos agua. Si la humedad relativa es baja, vamos a estar cerca de los 900 tuyos. Si la humedad relativa fuera alta, estamos más cerca de los 650 de la Biblia, que capaz que para acá se queda muy optimista, de verdad. Bueno, pero en fin. Sí, allá. Me llevo para atrás un poco. ¿Qué profundidad para sembrar recomendar? Y eso acá siempre se arma quilombo cuando hablamos de eso. Porque le vamos a dar la palabra a los colegas locales. Yo siempre, para mí hay que sembrar lo más profundo posible. Pero en charlas anteriores acá se ha puesto acalorado. Vos querés derecho al quilombo. Yo tenía para zafar esto. Pero bueno, déjame que después seguimos. Pero eso hay algo también. Dale. Bien, entonces decíamos, si yo tengo que presupuestar, vamos a negociar 800. Sé que voy a tener 180. Te tiene que llover todo el resto. Y no solo te tiene que llover todo el resto. Te tiene que llover todo el resto, y se acuerdan que hablamos de eficiencias. Te tiene que llover todo el resto y se tiene que infiltrar y estar disponible para la planta. Y tiene que estar disponible sobre todo cuando, en el periodo crítico. Si no llueve todo antes, no llueve todo después, daría lo mismo. Como cuando uno es gordo y está agachado y se le cae el control remoto lejos. Daría lo mismo que esté en China. O sea, no te vas a estirar. O sea. Bien. Bueno. Entonces, ¿por qué? Los voy llevando a esto, a que empecemos a presupuestar. Vos tenés un alquiler, vos tenés tus costos, que no me voy a meter, pero bueno, ¿qué tan probable o qué expectativa de rinde tenemos? ¿Por qué? Porque para eso, vamos a pasar un poco todo, para eso vamos a definir qué estrategia de nutrición vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que apuntar? Saber cuánto rinde más o menos podemos tener. Para saber cuánto rinde más o menos podemos tener, que es lo más importante para definir la dosis de nitrógeno, que es el nutriente más importante, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Decir, bueno, ¿cuánto rinde acá el maíz en general? Tanto. ¿Cuándo rinde máximo? ¿Cuándo rinde menos? Bueno, está.
Año niña, año niño. Que acá a veces sí, a veces no, año niña, niño. De hecho, los números duros son de los años neutrales. Cuando es niña, ustedes pierden algo así como 14 y cuando es niño, aumentan un 8. Eso más, no sé si lo tenés a eso, pero de maíz no lo tenés. Bien, le tiré un caño. Después cuando lo revise ya estoy en nidera. Bien. No, pero... no, después si quieren lo puedo buscar en serio porque hicimos una charla una vuelta, le decía, con el chico del GAER y él tenía, Joaquín tenía esos datos. Lo estoy diciendo medio de memoria, pero así. Cae un 14 cuando es niña, aumenta un 8 cuando es niño con respecto a neutral. Este año estamos en neutral, ¿no? En teoría, se mantendría la neutralidad. Pero vieron que el mundo está cambiando sobre quién es neutral y quién hace quilombo. Entonces... no confiaría ni en la geopolítica ni en el ENSO todavía. Bien. Tenemos un rendimiento objetivo. Lo hicimos con los presupuestos de agua, con la probabilidad que tenemos climática. Todo sigue siendo incierto, pero tiene un riesgo asociado, ¿no? No lo decidimos así más o menos. Cuando nosotros vos empezás a decir, ¿cuánto rinde querés? Cuando te preguntan de fertilización. ¿Cuánto rinde querés? Y yo necesito sacar 90. Bueno, yo necesito adelgazar y ponerme una zunga roja para ir a Brasil. Pero esos no son objetivos realistas. Eso es lo que yo necesito. Lo que va a pasar es lo que va a pasar en un sistema biológico. Yo no voy a poder adelgazar toda esa cantidad de kilos hasta enero. Y el rendimiento que vos necesitas es probable que biológicamente no se pueda lograr. O sí, y se puede lograr más. ¿Por qué apuntarías por menos? Bien. Para eso necesitamos toda la información previa más lo que viene ahora. Muestreo de suelo, muchachos. Ustedes cuando se van a atender por un profesional, ¿qué es lo primero que le dice el tipo? Hacete un análisis. Bueno, y esto es más o menos lo mismo. De hecho es igual, porque estamos en sistema biológico. Si ustedes van de un diabetólogo y el flaco te dice... bueno, no, sí, para mí tenés que empezar a tomar pastillas y empezar a inyectarte insulina. ¿Vos te hacés atender por un tipo así? Salí corriendo. Sin embargo, si al ingeniero agrónomo le pedí eso, le decía, más o menos, para tanto, quintales, lo peor de todo es que nosotros te respondemos a veces, pero no deberíamos. Te deberíamos responder, tráeme un análisis de suelo. Entonces yo con el análisis de suelo, más las perspectivas climáticas, más lo que sé que estaba en el suelo de agua y nutrientes, te puedo decir el objetivo que vos te estás planteando para cubrir los gastos o para ganar dinero, ¿es real o no? Así deberíamos funcionar en Disney, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Por qué es tan importante el muestreo de suelo? Por esto, porque si yo sé más o menos cuánto tengo de nitrógeno en el suelo de 0 a 60 centímetros, las cosas andan muy, muy bien y están recontra ajustadas. Y andan bárbaro. Un umbral de nitrógeno lo puedo sacar. Bueno, esto es como lo sacaron. El negro Correndo, que es amigo mío, que también estaba en el país, hoy en día está en la Universidad de Guelph, en Canadá. Él vio lo siguiente, que por cada, vamos a los kilos, ¿cuándo dijiste vos? 900 milímetros por tonelada de... 90 milímetros por tonelada. El cálculo son 900 kilos de agua por kilo de grano. Está bien. Bien. Sumemos a eso 22 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Entonces son todas cosas que vamos a necesitar. O sea que estas cosas están, se saben. No hay que andar dándole tanta vuelta. Hoy en día estos modelos funcionan. Y están hechos con, ¿cómo es? Con cosas que son de libre acceso.